En verdad, muy contento de ver que han venido tantos esta noche, después de retenerlos anoche hasta la medianoche. No pensé que todos ustedes vendrían hoy, pero parece que van a venir a la escuela dominical y eso es muy bueno. Ahora estamos estudiando y tomándonos nuestro tiempo en la doctrina de esta iglesia, y yo solo la enseño. Y ahora pudiera haber algunas visitas con nosotros que no conozco. No estoy aquí en el tabernáculo lo suficiente para saber quiénes son miembros de la iglesia, pero había anunciado que esto sería solo para los miembros de la iglesia, porque afuera la gente tiene tantas doctrinas diferentes y demás. Bueno, y ellos creen esas cosas. Han sido enseñados a creerlas y luego cuando uno va a otra iglesia quizás y enseñan algo bastante contrario, pues entonces ellos piensan, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ven? Bueno, no queremos ser irrespetuosos ni lastimar a nadie. La razón por la que hacemos esto. Ahora, crea lo que usted desee, pero estoy fundamentando esto y tengo que hacerlo con firmeza, porque tenemos que remacharlo. Esto es lo que representa el tabernáculo, ¿ven? Es precisamente por lo que nos paramos aquí. Y por supuesto no queremos que usted se sienta ofendido y piense que queremos hacerle daño en su creencia o algo así. Para nada. Y hacemos esto cada 2 o 3 años por aquí, y es lo que creemos. Solo la doctrina, la cual representamos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué creemos esto? Así que, si hay visitas aquí que no sean miembros de la iglesia, realmente nos daría gusto tenerlos en esta plática esta mañana y también esta noche. Y luego, el miércoles, comenzará una campaña normal en la reunión. Me refiero aquí, en el tabernáculo. Y he estado fuera por un tiempo, tomando un pequeño descanso. Estaba muy cansado y tuve que irme para descansar un rato. Y acabo de regresar, me siento bien, me siento de maravilla. Y luego me iré de nuevo tan pronto como termine esto. Y no regresaré hasta enero. No voy a reuniones, solo voy a continuar en el descanso en que estaba. Y cuando llegamos encontramos a la iglesia en algunos problemas aquí y allá. Algunos de los miembros habían comenzado a entibiarse, alejándose, con algunas enemistades entre ellos, y cosas así. Así que fui de uno al otro hasta que aclaramos todo eso. Todo está bien, ¿ven? Y no hay nada malo, no había problema con ninguno de los miembros. Todos son hombres y mujeres buenos. Si ellos tan solo pudieran darse cuenta que ese es el diablo que se mete entre la gente. Así exactamente, no es la gente. Si uno logra que un hermano vea eso, entonces él no tendrá enemistad contra el otro. Él se sentirá mal. Se sentirá como que, bueno, pues, siento lástima por mi hermano. ¿Ven? Si él se portó mal, pues, no fue el hermano, fue el diablo el que lo hizo. Usted dice, bueno, este tipo hizo tal y tal cosa. Su hermano no hizo eso, su hermana no hizo eso. Fue el diablo que entró en ellos el que lo hizo. Así que no culpe al hermano, a la hermana, culpe al diablo. Fue él quien lo causó. Y entonces, ahora, en estas doctrinas de la iglesia, pues ellas pueden parecerles muy raras. Puede ser que usted no esté de acuerdo con ellas, en lo absoluto. Pero nosotros solo es lo que creemos. Lo creemos porque está en la Biblia, y así lo enseñamos. Ahora, anoche nuestro tema fue ¿por qué no somos una denominación? Ahora, nosotros somos una organización porque somos una iglesia, pero no somos una denominación. Y entonces di las razones por las cuales no somos una denominación. Ahora al abrir el tema esta mañana, antes de hacerlo, oremos. Amado Dios, venimos de nuevo a tu santa presencia para pedir la limpieza de nuestras propias mentes, nuestras almas, para que podamos presentarnos a ti como un instrumento en el cual y a través del cual tú puedas obrar para tu propia gloria. Y Padre, limpia mis pensamientos y mi mente y mis palabras, para que no sea yo el que hable, sino que el Espíritu Santo pueda ungir los labios, y siendo estos de barro, puedan traer las verdades que el Dios Todopoderoso quiere que su iglesia conozca. Y te pedimos entonces, Señor, que si lo haces, que hagas retroceder a todo demonio de problema
y todo demonio de enemistad y malicia lejos de la gente, para que puedan oír hablar al Espíritu Santo, para que Dios reciba la gloria de nuestra reunión esta mañana. Y si hay una sola cosa en nuestros corazones que no esté perfectamente en condición para que tú nos hables, oh Dios, apártala de nosotros, tan lejos como el oriente está del occidente, para que solo conozcamos cómo hacer la voluntad de Dios. Así que guíanos por tu Espíritu Santo en este tema sobre la iglesia y su doctrina, y lo que ella debe representar, y por qué ella debe representarlo así. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, anoche estuvimos hablando del tema de por qué no éramos una denominación organizada. Y nosotros, solo un poco de trasfondo para esto, es por cuanto vemos que en una denominación aquello levanta una barrera. Ahora, tenemos muchas cosas de qué hablar y lo conversamos. ¿Y por qué no aceptamos mujeres ministros en la iglesia anoche? Y esta mañana queremos ir al tema, si nos es posible, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué creemos en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y cómo viene el bautismo del Espíritu Santo? Y lo que hace, y cómo lo hace actuar a uno después. Y luego, esta noche, si el Señor lo permite, quiero hablar sobre el tema, la simiente de la serpiente. De esto en el día de hoy. Ahora, la gente no cree en la simiente de la serpiente, pero es escritural, ¿ven? Ahora, independiente de... Ahora, esto, si digo esto de manera muy fuerte, no lo estoy dirigiendo a ustedes, amadas personas. Solo intento que eso penetre, y lo haremos un poco fuerte al presentarlo, ¿ven? Pues uno tiene que hablar como... Uno le dice, Johnny, ve a sentarte. Quizás él no le haga caso. Pero si uno dice, Johnny, siéntate, Johnny prestará más atención. Así que ahora vamos a gritar, Johnny, siéntate esta mañana, ¿ven? Muy bien. Quiero predicarlo para que ustedes entiendan lo que queremos decir, ¿ven? Y si decimos algo que sea contrario a sus pensamientos y a su creencia, no somos ni una cosa, recuerden. Esta iglesia, siendo interdenominacional, creemos que los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, católicos, protestantes, judíos, lo que sea, mientras él sea un hermano, es nuestro hermano, así de sencillo. No importa a qué denominación pertenezca. Dios no tendrá eso contra él, que esté en una denominación. Pero la razón por la que hay denominaciones. Ahora, esto es lo que inicia las denominaciones. Dios le revela una cosita a alguien y ellos vienen y hacen una denominación alrededor de esa creencia que tienen. Y entonces Dios no puede avanzar más. ¿Cómo podría el metodista alguna vez aceptar algo más que la segunda obra de la gracia? Ellos mismos se denominaron con eso. ¿Cómo podrían los bautistas creer más de lo que ellos, el justo, o los luteranos más bien, el justo por la fe, vivirá? Fue con eso que ellos se denominaron. ¿Cómo pueden avanzar los bautistas más de donde están? Pues cuando usted cree, usted recibe el Espíritu Santo. Y es sumergido en agua y eso termina el asunto. ¿Por qué? Con eso es que ellos se denominaron, ¿ven? Porque es que Pentecostés cree que cuando usted habla en lenguas, usted tiene el Espíritu Santo y asunto terminado. Porque están denominados con eso. Hermano, esas cosas pueden estar todas muy bien, pero Dios no está atado a ninguna pequeña denominación. Él simplemente se extiende sobre toda la cosa. Así de sencillo. Y nosotros lo creemos. Y por esa razón es que nunca llegamos a ser una denominación. El Señor nos dio la oportunidad de unir esta pequeña iglesia a muchas denominaciones, pero no lo hacemos. Pues queremos permanecer así para poder estar bajo el gobierno y liderazgo de Jesucristo. Correcto. Lo que Él nos revela, y vemos que es la verdad, y cuadra con su palabra de allá para acá por toda la Biblia, de que es la verdad, y que el Espíritu concuerde en eso. No tenemos barreras denominacionales que nos impidan aceptar eso. Procedemos directamente a aquello y avanzamos adelante. Y entonces cuando la denominación dice, como la Iglesia de Cristo, que están bajo una denominación, la así llamada Iglesia de Cristo, que los días de los milagros han pasado y todas estas cosas así.
Pues ¿dónde se encontraría eso en la Escritura? Pero ellos no pudieron hacer nada más al respecto. Se denominaron con eso, ¿ven? Así que no hay nada que uno pueda hacer. Pero nosotros queremos ser libres, donde podamos movernos como el Espíritu nos mueva, a más profundidades y alturas, y seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, donde sea. Pero no aceptaremos ningún fanatismo. Allí sí trazamos una línea. Si alguien recibe alguna cosita que el Señor le ha revelado y no coincide con esta Biblia, por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, llega a ser una doctrina, pues entonces no la aceptaremos. Ven, tiene que venir de la Biblia, y no puede serlo simplemente por revelación de alguien. Si la revelación se alinea con la palabra, muy bien. Un hombre se me acercó hace algún tiempo y dijo, acabo de llegar a los Estados Unidos, hermano Branham. Él dijo, ahora, conocí a una hermana cristiana y dijo, esta hermana cristiana era una mujer de lo más hermoso. Pero, dijo, descubrieron que ella tenía 3 o 4 maridos y dijo que desde que la conocí en los 3 meses que he estado aquí, ella dejó a ese y se casó con otro. Y dijo, ella tenía el Espíritu Santo, hablaba en lenguas siempre, todo el tiempo, con regularidad, y dijo, daba profecías y revelación. Dijo, ella era una verdadera mujer llena del Espíritu, y era una dama ministro. Y dijo, fui al Señor y le pregunté, ¿por qué sucede tal y tal cosa? ¿Por qué esta mujer puede hacer algo así? Y dijo, tuve un sueño con mi esposa, en el que mi esposa tenía una aventura con otro hombre, lo cual es inmoral. Y entonces dijo ella, vino y se arrodilló a mis pies y dijo, ¿me perdonas por lo que hice? Él dijo, seguro te perdono. Y dijo, ¿por qué me perdonas tan fácilmente? Dijo, porque yo te amo. Y dijo, el Señor me habló en el sueño y me dijo que esa es la razón por la que yo la perdono, porque yo la amo. Yo le dije, Señor, su sueño es muy tierno, es muy bonito, pero el Señor no le dio a usted ese sueño, no coopera allí con su palabra. Así es, no armoniza con su palabra, no importa cuán real parezca. Tiene que venir de la palabra. En el Antiguo Testamento tenían 3 maneras de discernir un mensaje. Primero, por supuesto, era la ley. Luego era por un profeta y luego por un soñador. Ahora, la ley eran los artículos escritos que se guardaban en el arca. Y esos eran los mandamientos y las leyes sobre los mandamientos. Entonces un profeta podía profetizar o un soñador podía soñar un sueño. Pues Dios trata de las 2 maneras, con profetas y con sueños. Si hay uno entre vosotros que es espiritual, o un profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él en sueños y me revelaré a él en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces oídlo porque yo estoy con él. Si no es así, entonces no lo escuchen. Ahora, cuando ellos tomaban a uno que profetizaba, profeta soñador, y él tenía un sueño o una profecía, y querían saber si eso era verdad o no, lo llevaban a lo que se llamaba el Urim Tumim. Ahora, sé que para algunos de ustedes puede ser una palabrita difícil, pero lo que era, en realidad, era el Aarón como sumo sacerdote sobre las 12 tribus de Israel. Tenía 6 piedras a cada lado de un pectoral, y cada piedra era la piedra de nacimiento de la tribu, como la tribu de Judá, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín. Cada una tenía una piedra de nacimiento. Y luego, cuando esa piedra de nacimiento estaba colgada en una de las planchas, en la iglesia o en la pilastra, y entonces cuando traían a este profeta que tenía una profecía que decía que el Señor iba a hacer cierta cosa, y ellos lo traían aquí ante eso, y él decía su profecía o contaba su sueño. Ahora, si Dios estaba en ese sueño o en esa profecía, esas luces comenzaban a mezclarse y reflejaban un color como del arco iris, dando una respuesta de lo sobrenatural. ¿Ven? Así es, coincidiendo con cada piedra allí, cada piedra combinando su parte, reflejando con la respuesta de Dios. Ese hombre es un profeta, él está diciendo la verdad. O ese sueño fue enviado por mí. Pero si permanecía quieto y no había movimiento, no me importa cuán real pareciera, eso estaba errado. Ellos no lo recibían. ¡Qué hermosa ilustración hoy! Ahora, el Urim Tumim del Antiguo Testamento ha sido abolido por el cambio de sacerdocios. Ahora el Urim Tumim es la palabra de Dios, la Biblia. Sí, Señor. Aquí, la Biblia dice, sea la palabra de todo hombre, mentira, y la mía, verás. Y no importa lo real que parezca cuando alguien lo esté contando, o lo real que sea su sueño o su revelación. Si aquello, cada libro de la Biblia entera, no refleja la luz allí, de que es la verdad, apártense de eso.
Déjenlo. Ahora ustedes pueden tomar una porcioncita de la escritura aquí y decir, Jesús hizo tal y tal cosa, y nosotros debemos hacer lo mismo. Usted puede hacer que ella diga cualquier cosa que usted quiera que diga, pero tiene que cuadrar en todo y alinearse perfectamente con la palabra de Dios. Entonces es lo correcto. Ese es Dios diciéndolo. Este es Urim, Tumim. Por lo tanto, Dios nunca, en ninguna edad, tuvo una denominación de iglesias. Dígame usted cuándo hubo una. Y ahora, nunca hubo una denominación hasta 360 años después de la muerte del último discípulo. Y fue la Iglesia Católica Romana. Y de la Iglesia Católica Romana, Dios la llamó en la Biblia, Apocalipsis 17, una ramera. Es una mujer impura. Y de eso, ella tuvo hijas, y esas hijas eran rameras, impuras como lo era ella. Eso es lo que dice la Escritura. Y de la Iglesia Católica Romana nació todo el protestantismo. Y ellos han regresado allí directamente, haciendo exactamente lo mismo que hizo ella. Y la razón por la cual era impura es que tenía una copa de doctrinas en su mano, un vino del furor de su fornicación. Y ella se lo dio a los reyes de la tierra, y ella se sentó sobre muchas aguas, y reinó sobre los príncipes de la tierra. Encontramos que eso es así en la Biblia. Encontramos que ella estaría sentada sobre 7 montes, una iglesia, la vimos. Encontramos que ella estaba adornada con una corona triple, jurisdicción sobre el infierno, cielo y purgatorio. Así es. Y un hombre era el gobernante de ella. Él era el anticristo, sentado en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios, perdonando pecados en la tierra. Vimos todo esto, lo repasamos y vemos que es cierto. Dijo, aquí está para el que tiene sabiduría. Vemos que el Espíritu siguió hablando expresamente. Al que tiene sabiduría, al que tiene conocimiento. Para él, los diferentes espíritus, los dones. ¿No pueden ver que es Dios moviendo esa iglesia en los postreros días? La iglesia tiene que levantarse llena de los dones espirituales, los verdaderos dones de Dios. Aquí está para el que tiene sabiduría, que cuente los números de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Y vimos dónde estaba eso, exactamente. No podría ser más perfecto. Escríbalo usted mismo, un vicarius, lo cual es vicario de Cristo, un fili, de Dios. Vicarius Filii Dei, vea si no es así en sus números romanos, y vean si no suma 666, vean si no lo señala, no alguna otra cosa que les haga sospechar de esto o aquello, sino precisamente en el mismo lugar donde el resto de la Escritura dice que estará. Y aquí estamos, protestantes, saliendo directamente. Ahora, lo que queremos hacer hoy es presentar y mostrar que la doctrina que trajo la Iglesia Católica, y que aún tiene, nosotros la hemos adoptado acá mismo, en la iglesia protestante, y le estamos dando eso a la gente. Es el mismo vaso de fornicaciones espirituales que ella reparte. Pues eso no es escritural. Es hecho por el hombre. Es profecía falsa, es una mentira. Es del diablo. Y luego encontramos, para tener un pequeño fundamento y mostrar eso, la edad en que estamos viviendo. Y lo retomé anoche, que un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por 14 generaciones. Vendrían a ser 400 años, 40 años por generación. ¡Qué horrible era el pecado! No cuán horrible era, sino que lo es hoy. Y si eso fue bajo la ley. Y Cristo vino a magnificar la ley. Él dijo, habéis oído que fue dicho por los antiguos, no matarás. Pues os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, sin causa, ya ha matado. La magnificó. Ustedes han oído decir a los de antaño, no cometerás adulterio, hablando del acto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio. La magnificó miles de veces. Bueno, si tardaba 14 generaciones que eso desapareciera, entonces, ¿qué me dice cuando la lupa de Dios se le coloca encima? Y la gente hoy, los adolescentes allá en la escuela secundaria, con fiestas de cerveza, y bebiendo y viviendo, y niñas viviendo en adulterio, niños y cosas así. ¿Qué clase de generación vendrá después de esta? ¿Qué hace que estas niñas actúen de esa manera? Su mamá fue una mujer de mundo, su bisabuela fue una corista de variedades. Y él dijo que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué más se puede esperar ahora? Y cuando todo este asunto comienza a filtrarse, y la simiente justa comienza a quedar a un lado, siendo más y más escasa, y los malvados no dan tregua, muy religiosos, siguen malvados y más malvados y más malvados. No queda más que hacer sino destruirlo todo como él lo hizo allá en la destrucción antediluviana.
Todo pensamiento del hombre está continuamente lleno de pecado. El hombre hoy solo piensa en una botella de whisky, o en alguna mujer, o en andanzas por ahí. No pueden vivir fielmente a su esposa. Los muchachos no pueden ser fieles a sus muchachas. Las muchachas no pueden ser fieles a los muchachos. Pues han llegado a tal punto que el diablo los tiene tan atados y poseídos con espíritus malignos que toda la cosa ha llegado a ser un conglomerado de pecado. Por eso es que estamos en el día. Y por esa razón es que Rusia está tomando su papel exactamente en las manos de Dios para volar esta cosa de aquí. La Biblia lo dice, seguro. Dios está usando el comunismo. Lo usará. El comunismo destruirá toda la cosa, de acuerdo a la Escritura. Y estamos en ese día. Ahora, sacando estas cosas a la luz, ¿ven? Escuchen, pueblo. Esto está frente a ustedes. Y usted, esto determina su destino eterno. Así que no lo tome a la ligera. Mírenlo en el Urim Tumim, cómo está afectando las palabras. Ahora, al hablar de estas cosas, vean si cooperan con la Biblia, vean si cuadran con lo que dice la Escritura. Ahora, toda iglesia, cuando uno dice, soy cristiano, ¿a qué denominación pertenece? ¿Qué importa a qué denominación pertenece él? Nos damos cuenta que la denominación no tiene nada que ver con la Biblia de Dios. Y todas las denominaciones protestantes son rameras. Su Biblia así lo dice. Cuando usted dice que es metodista, usted es una ramera metodista. Usted dice que es bautista, usted es una ramera bautista. Cuando dice que es pentecostal, usted es una ramera pentecostal. Eso es lo que dice la Biblia. Así que ella es la madre de rameras. Ahora, si eso es todo lo que usted tiene, ahora, si usted está teniendo compañerismo en esta denominación y aún siendo cristiano, usted es un cristiano. Usted no es metodista, no es bautista, no es pentecostal. Usted es un cristiano. No, pues aún Escuché una charla esta mañana en la radio mientras me preparaba para venir a la iglesia, en esta plática cristiana de mesa redonda en Louisville. Y las iglesias han adoptado el programa de enseñarles a sus hijos la manera moderna de beber. ¡Qué montón de idiotas vamos a producir! ¿Por qué? Porque su mamá y su papá en casa no saben más de Dios de lo que un hotentote sabría de una noche egipcia. Absténgase completamente de esa cosa. Usted no tiene que hacerse moderno. Al hacerlo están produciendo alcohólicos. Permitiremos que ella haga esto y que él haga esto y todo lo demás. ¿Qué pueden esperar ustedes? No podemos pasar a otra generación. No podemos. Estamos en el tiempo del fin. Y no quiero que me clasifiquen como algún charlatán. Podría serlo. Si lo soy, no me doy cuenta de ello. Le dije a mi esposa sentada allí, dije, ¿me habré vuelto un fanático religioso? ¿Habré perdido la razón? ¿O será el Espíritu de Dios que no puede soportar esas cosas, el que está clamando? ¿Habrá algo aquí adentro que aún me hace ir en contra de mi propio pensamiento, de mi propia voluntad? Yo dije, solo hay 3 cosas que pudieran ser. Puede ser que yo haya perdido la mente. Si así es, no lo sé. Soy una persona nerviosa, alterada. Esa es mi naturaleza. Es por causa de mi don. Pero, como ministro. Pero yo estoy... O he perdido la mente, o he llegado a ser un fanático. O es el Espíritu de Dios. Tiene que ser una de esas cosas. Pero no puedo soportar ver tales cosas. Es algo por dentro que clama. Y aún sabiendo yo, conforme a la Biblia, que eso tiene que suceder. Entonces, ¿de qué sirve clamar? ¿Cómo va a pararse Dios en el juicio y arrojar esta generación aquí si Él no tiene una voz clamando contra eso para traer juicio? ¿Cómo sería con los fariseos si no hubiera habido un Juan que clamara desde el desierto? ¿De qué va a servir cuando yo digo ellos no deberían hacer esto, y no deberían hacer esto, y no deberían hacer esto, y ustedes no deberían hacer esto, y ustedes deben ser llenos del Espíritu? Pasan y dicen, está mal de la cabeza, loco, algo le sucedió. Bueno, ¿para qué hacerlo? Porque Dios tiene que tener una voz. Hay que decirlo de todas maneras para que Él pueda traer juicio. Decir, allí estaba, ustedes estaban enterados. Correcto. Y si uno no clama, ¿qué va a hacer Él? Hay algo en uno que clama. Uno no puede evitarlo. Ahora, vemos entonces que al presentar el siguiente artículo que tenemos aquí, vemos eso, que la razón por la que no somos denominacionales.
Y creemos que hay cristianos nacidos de nuevo, gente santa entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y demás. Creemos que la iglesia de Dios es esa simiente que viene aquí mezclada en este campo. Y entró por lo que hablamos anoche, y hablaremos más de eso, la predestinación. No es que Dios predestine algo para que suceda, pero Él puede predestinar por previo conocimiento, porque Él sabía todas las cosas. Y vimos anoche que nunca nadie ha sido salvo por decir esta noche y que sus nombres fueran escritos en el libro de la vida del Cordero. Su nombre o fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de que comenzara el mundo, o nunca estuvo allí o jamás estará. Vimos que cuando Dios inmoló el Cordero antes de la fundación del mundo, usted fue inmolado con su Cordero. ¿Lo creen ustedes? Lo veremos en un minuto. Vamos, Apocalipsis para comenzar. Apocalipsis 17 o Apocalipsis 13:8. Y veamos aquí lo que dice la Biblia acerca de si cuando el Cordero fue inmolado. Vean si fue inmolado en el 33DC o 33DC o si fue inmolado en qué, cuando fue inmolado. Muy bien, ahora estos son los Estados Unidos, aquí en profecía, por supuesto. Ahora leemos esto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Qué? La bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Hace 2000 años? Tal vez hace 100 millones de años. Antes de que se formara la fundación del mundo, Jesucristo murió por nuestros pecados. Oh, ahora me pongo religioso. Antes de que hubiera un mundo, Jesucristo murió para salvarlo. Bueno, dirá usted, entonces, ¿por qué Dios, el Dios infinito, permitió el pecado? ¿Saben? Hay atributos en Dios. Y si Dios nunca le hubiera permitido a Satanás, Él sabía cuando creó a Lucifer que Él sería el que corrompería el mundo. Oh, nuestro Dios no es alguna cosita por allá arrinconada, sino que Él es el Dios infinito, quien nunca tuvo principio ni tendrá fin. Y en Él está en sus atributos. Él es un Salvador. ¿Y cómo Él podría llegar a ser conocido como Salvador si no había algo para salvar? ¿Cómo hubiéramos sabido? ¿Cuál fue primero? Pues yo hago la pregunta. ¿Cuál fue primero, el Salvador o el pecador? Bueno, si el Salvador fue primero y el Salvador está por encima del pecador, ¿cómo llegó a existir el pecador? Si no hubiera habido un pecador, jamás lo hubiera conocido a Él como un Salvador. ¿Quién es más poderoso? ¿Un sanador o el enfermo? El sanador simplemente toma la enfermedad y la destruye. ¿Qué fue primero? ¿Un Dios o un cáncer? Pues primero existía un Dios. ¿Por qué entonces Él permitió la enfermedad? Pues si Él puede destruirla ahora, Él pudo haber hecho que nunca existiera. Y si Él es infinito, Él sabía que eso sucedería. Pero entonces, si no hay enfermedad, entonces Él nunca hubiera sido conocido como sanador. Pero siendo que Él es un sanador, tenía que haber una enfermedad. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, Él sabía todas las cosas. Ahora, en Apocalipsis 13:8, escuchen. Y el Cordero fue inmolado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios, en su mente infinita, mirando a través de las corrientes del tiempo, Él vio lo que sucedería y cómo Él tendría que crear y bajar a este tiempo de espacio para demostrar lo que Él era realmente. Ustedes jóvenes, ¿por qué no? Ustedes hombres que tienen sus esposas, pongan a una mujer a prueba y ustedes verán de lo que está hecha. Así es. Ponga a un hombre a prueba. Mueva una botella debajo de su boca si ha sido un alcohólico. Eso les dirá si él ha sido salvo de eso o no.
Si él ha sido un bribón, un vagabundo, un perro inmundo que destruyó el hogar de otros hombres, desnude a alguna mujer y pásela junto a él, y se sabrá de qué está hecho él. Así es, seguro. Dios, para mostrar su poder, para mostrar lo que era, que Él era un Salvador, permitió que hubiera un pecador aquí. Como he dicho, ¿cómo cantarán los ángeles las historias de redención si ni siquiera saben lo que significa redención? Pero nosotros podemos cantarlo. Nosotros sabemos lo que significa estar perdido y lo que significa ser hallado. Si nunca estuvo perdido, usted no sabe lo que significa ser hallado. Son los que están perdidos que saben lo que significa. Son aquellos que han tenido enfermedad los que saben cómo disfrutar de buena salud cuando ésta llega. Es esa persona vil que anduvo por las calles allá, que nunca tuvo un amigo y no tuvo a nadie a quien abrazar y no tuvo a nadie que siquiera les diera una mirada y los considerara. Es esa persona la que sabe lo que significa un verdadero amigo. Dar un abrazo. Seguro. Usted tiene que saber. ¿Cómo alguna vez apreciaríamos este sol si no hubiera una noche? ¿Cómo sabría usted apreciar un día hermoso y brillante si nunca hubiera uno nublado? ¿Cómo sabría usted apreciar el sol cálido del verano si no hubiera un invierno? Es la ley del contraste. Ya me estoy desviando y estoy predicando. Esa no es mi intención. Muy bien. Apocalipsis 17:8, donde nosotros... Ahora solo por un minuto, pues es para mostrar. ¿El Cordero fue inmolado cuándo? Antes de la fundación del mundo. Muy bien. Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e irá a perdición. Y los moradores sobre la tierra... Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde... ¿En el libro de la vida cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue puesto su nombre en el libro de la vida? Como dije anoche, el hombre que escribió el canto, hay un nuevo nombre escrito en la gloria, y es el mío. Es el mío. En la intención él estaba correcto, pero escrituralmente estaba errado. Su nombre no fue escrito la noche que usted vino a Cristo. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y nadie puede venir si mi Padre no lo trae. Todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Ninguno de ellos se perderá. Nada pierdo porque nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, quien me los dio. Oh, vaya. San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es que esta iglesia cree en la seguridad de la perseverancia de los santos, no de la manera bautista, no de la manera presbiteriana, sino de la manera de la Biblia. Bueno, dice usted, ahora hermano Branham, me supongo que al estar una vez en la gracia siempre se estará en la gracia. Eso trae mucha desgracia. Pero cuando un hombre o una mujer ha nacido del Espíritu de Dios, las cosas viejas pasan. Todas las cosas son hechas nuevas. Y él ha nacido y ha sido bendecido por el Dios eterno. Y ellos no pueden perecer como Dios mismo no puede perecer. Me quiere decir que un Dios, el Dios infinito, bajaría y le daría a usted vida eterna, sabiendo que Él lo iba a perder, salvarle aquí, sabiendo que Él lo va a perder a usted allá. Entonces, ¿para qué lo salvó? Pues Él estaría obrando contra sí mismo. Si Él lo salvó una vez, usted es salvo por toda la eternidad. No hay demonios en el infierno que puedan perturbarle. Ahora, el Dios infinito, quien sabía el fin desde el principio, viene, lo salva aquí esta semana, sabiendo que el próximo año usted va a descarriarse y va a perderlo. Bueno, ¿para qué Él haría una obra así? Eso sería una tontería. Yo no haría eso. Si yo lo considerara a usted como mi amigo hoy, sabiendo que mañana va a ser mi enemigo,
Pues yo no lo haría, simplemente no me le acercaría. ¿Ven? Dios lo hace a usted su siervo hoy porque Él sabe, y sabía antes de que usted viniera a la tierra, cuando Él estaba haciendo el calcio que formó su cuerpo, cuando Él creó la luz cósmica que está en usted, cuando los petróleos y todo aquello de lo que usted está hecho, cuando Dios lo creó en la tierra, Él conocía cada fibra de usted y lo que usted haría. ¿Cómo puede el Dios infinito? Bueno, será mejor que camine con cuidado hoy. Pudiera descarriarme y estar perdido mañana. Para comenzar, usted no era salvo. Usted pudiera haber estado entusiasmado, con emociones. Usted pudiera solo pensar que es salvo. Pudiera sentir como que era salvo. Pudiera creer que es salvo. Usted puede irse a la iglesia. Usted pudiera ser un buen bautista, metodista o pentecostal. Eso no tiene nada que ver con eso. Si su nombre si usted alguna vez fue salvo antes de que comenzara el mundo, cuando Dios envió a Jesús en su mente para salvar a aquel que Él vio que podía ser salvo. Ahora, Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere. Pero si Él es Dios, Él sabía quién lo haría y quién no. La Escritura lo dice. Así que allí lo tienen. Por eso es que diferimos con los bautistas, los metodistas y la así llamada gente de pensamiento calvinista, aunque el calvinismo está correcto. Luego vamos a pasar al lado armenio. ¿Qué obtuvieron ellos? Obras. Esos son los grupos de santidad, obras. Bendito sea Dios, me dejaré crecer el cabello, las mujeres, y, oh, alabado sea Dios, ni siquiera usaré una camisa de manga corta el hombre. Y así de esa manera. Eso no tiene nada que ver con el reino. No, señor. Usted puede dejarse crecer el cabello, puede usar vestidos, lo que usted quiera, o usted puede hacer esto, aquello, lo otro. Y no tiene nada que ver con eso. Usted no es salvo por su ropa. Si así fuera, Dios simplemente hubiera hecho algunas normas de eso, y Jesús no hubiera tenido que morir. Usted es salvo porque Dios lo salvó, por gracia. Y usted hace estas cosas solo en agradecimiento. La decencia común le dirá eso. Usted hace esas cosas en agradecimiento. Obras es lo que yo hago para Dios. Si nunca predico otro sermón y vivo aquí 150 años, aún soy salvo. Seguro. Yo no soy salvo por ser un predicador. Soy salvo porque fue la gracia de Dios que me salvó. No había una sola cosa que yo pudiera hacer para merecerla. Estoy demandado ante la ley ahora mismo por $500,000. Y ellos dijeron, pues usted fue. Ese es el dinero que usted llevó allá para pagar sus cuentas. Era suyo antes de que usted pagara sus cuentas. Usted lo pasó a través de su iglesia, pero fue suyo primero. Dije, pero no hice nada por él. Dijo, sí lo hizo. Dijo, usted les dijo que recogería una ofrenda de amor. Yo dije, quiero que alguien me diga cuándo fue. Bueno, ¿solicita usted por correo? Dije, revisen mi oficina. Ni un centavo. Saben, la Biblia dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque os será dado en aquella hora. Y sentado allí junto a esos abogados federales. Y todos atacándome de un lado y de otro. Y yo a duras penas conozco el abecedario. Y con esos hombres inteligentes, entrenados para hacerlo a uno decir cosas que uno realmente no quiere decir. Entonces, ¿cómo puede uno igualar su inteligencia con alguien así? Pero él nunca podrá igualar su inteligencia con mi maestro. Esta escritura dice, no os preocupéis cuando os traigan ante reyes y gobernantes. Yo sé que el dinero que recolecté allá lo había gastado y ellos no disputaron eso. Se había gastado de manera absolutamente legítima. Pero ellos dijeron, primero fue suyo y luego se lo entregó al tabernáculo Branham. Dije, pero yo soy el tesorero del tabernáculo Branham. Y esto... Bueno, él dijo, no lo sé. Entonces, ¿por qué los síndicos no hicieron esto, aquello y lo otro? Dije, entonces, ¿usted me está llamando deshonesto? Dijo, creemos que usted es muy honesto. Dijo, quiero mostrarle algo, señor Branham, ese abogado. Solo estoy diciendo esto para la gloria de Dios ahora solamente, y especialmente para los jóvenes. Él dijo, quiero mostrarle algo para que vea cómo, si ustedes viven por la Biblia, Dios vivirá allí junto a ustedes. Y si su espíritu no está de acuerdo con lo que Dios dice, entonces usted no está viviendo por la Biblia. ¿Recuerdan anoche cuando hablamos de mujeres predicadoras? Cuando ellas dicen, oh, yo creo que el Espíritu Santo me llamó a predicar y cosas así.
La Biblia dice, si alguno dice que es profeta o aún espiritual, reconozca que estos son los mandamientos del Señor. Pero si es ignorante, que sea ignorante. Así que cuando ustedes oyen a hombres decir que creen en mujeres predicadoras, muestra que ellos no están bien con Dios o que no conocen la verdad. Esa es la verdad. La Escritura lo dice. Lo encontramos allí. Y coincide por las Escrituras. Ahora, no importa cuán real parezca, es contrario. No está bien. Ahora, vamos a ver algo aquí ahora. Fíjense, Dios, el Dios infinito, quien hizo la tierra y los cielos, y conoce todas las cosas. Y sabía, antes de que aún se formara el mundo, de cada pulga, cada mosca, cada mosquito, todo lo que alguna vez existiría. Y usted vive por su palabra. Luego, parado allí junto a esos abogados, este abogado se acercó allí y dijo, no estamos de ninguna manera queriendo insinuar que usted es deshonesto. Dijo, usted ignoraba el hecho de que cuando alguien le daba dinero, era suyo primero. Dijo, usted firmó el cheque del señor Minor Argenbright de California, del compañerismo de los hombres cristianos de negocios del Evangelio completo por tantos miles de dólares. Y el mismo día usted lo retiró de su banco y compró 4 o 5 boletos para un viaje al extranjero, como $24,000. Dije, sí, señor. Él dijo, usted debe impuestos sobre la renta por eso. Pues dije, estábamos parados en el mismo banco. Y él me dio el cheque y se lo entregué al banco y desconté los boletos. Él dijo, aunque usted tuviera el cheque por 1 minuto, dijo, la mitad de eso era suyo. Usted lo tuvo por medio minuto. Fue suyo por medio minuto antes de que llegara a ser propiedad de la iglesia. Dijo, usted debe impuestos sobre la renta de eso. Dijo, él se lo dio a la iglesia. Él pagó impuestos sobre la renta y se lo dio a la iglesia. Él se lo dio a usted. Y yo dije, usted al pagar impuestos sobre la renta, eso va a la iglesia, entonces no está sujeto a impuestos. Dijo, no le estamos cobrando impuestos a su iglesia, le estamos cobrando impuestos a usted. Dije entonces, bueno, dije, el mismo hombre que firmó su nombre del impuesto federal sobre la renta me dijo que lo hiciera de esta manera. Dijo, él ya no está con el gobierno. Yo dije, los que escribieron la Constitución ya no están con el gobierno. ¿Aún está en pie? Dije, algún día usted ya no estará con el gobierno. Y entonces, ¿qué está diciendo usted? Yo dije, ¿a qué clase de gobierno estamos sirviendo? Seguro. Pero entonces, y el otro hombre dijo, señor Branham, él dijo, encontramos aquí, permítame mostrarle que sabemos dónde está cada centavo que usted gastó. Yo dije, muy bien. Él dijo, aquí está un lugar donde usted estaba teniendo una reunión en Canadá, en Alberta, y allí le fue dada una ofrenda de amor de $3,000. Yo dije, sí, señor. Y dijo, el domingo siguiente, el domingo anterior, mejor dicho, a eso, usted salió y encontró donde había una iglesia vieja. Y estaban adorando en esta iglesia y no tenían techo. Y usted le dio esos $3,000 a esa gente para construir una iglesia. Yo dije, así es. Dijo, pero usted debe impuestos sobre la renta de eso. Dijo, usted se lo dio a la iglesia. Dijo, mire, fue suyo antes de que fuera de la iglesia. Él dijo, ¿no es verdad que cierto hombre, y no diré su nombre porque muchos de ustedes lo conocen, su casa se quemó aquí en el campo y usted había llegado de su reunión y usted tenía $1,500? Ahora, eso puede sonar como mucho dinero para algunos de ustedes, pero solo representa 15 días para yo no hacer nada o descansar. Me cuesta más de $100 al día, ya sea que predique o no, para sostener la oficina y demás. Y dijo, usted tenía $1,500. Y ese hombre fue, la casa se quemó. Él tenía como 6 hijos. Y usted le dio esos $1,500. Seguro ellos tenían mi cheque puesto allí. Yo dije, así es. Le dije, ¿qué haría usted? Un hombre con 5 hijos viviendo en una carpa y con clima, acero y nieve en el suelo. ¿Usted piensa que yo pudiera sentarme en una casa decente y saber que ese hombre y esos niños pequeños están allá afuera, congelándose y forrados en abrigos, y que con dinero podría haberlo ayudado? Él dijo, ¿no es verdad que un hombre murió aquí en un callejón? Y él venía de Kentucky. Él ni siquiera tenía dinero para su servicio fúnebre. ¿Y usted enterró al hombre?
Y usted y su esposa tomaron dinero y fueron a JCPenney's. Abrió allí los cheques. Dijo, usted gastó más de $200 solo en ropa para esos niños. Yo dije, así es. Y él dijo, no es un hecho que una anciana aquí mismo en esta cierta ciudad, que vivía entonces en New Albany, y dijo, usted le dio a ella $300 y tantos para pagar una cuenta atrasada de comestibles que ellos le habían cerrado. Y usted pagó casi $500 por su alquiler, pues la iban a echar en el invierno. Y usted le pagó su alquiler hasta el siguiente junio. Y también respondió por su cuenta de comestibles, la cual volvió a subir a $1,400 o $1,500. Yo dije, recuerdo bien el caso. Una madre anciana de 80 años con una hija afligida y un joven predicador en Georgia, sufriendo de reumatismo y tendido en una cama, sin ningún otro apoyo. ¿Qué haría usted al respecto? Yo dije, sí, lo hice. Dijo, ¿su junta de síndicos sabía esto? Yo dije, no, señor, no sabían. ¿Sabía esto su esposa? Yo dije, no, señor, ella no sabía. Dijo, entonces, ¿por qué lo hizo?